ustedes queda Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, conferencia magistral La importancia al acceso de la tierra. Muchas gracias. Mirando un poco estos tres principios, esta mañana: liderazgo positivo, empoderamiento y también violencia. Yo querría comenzar un poco contando una historia, la historia de una mujer que se llama Celia. Conozco bien esa historia, que tiene que ver con los tres elementos, junta un poco estos tres elementos. Y también incluso creo que va a ayudar a comprender mucho mejor la historia que quiero contarles sobre lo que estamos haciendo como política pública y con el convencimiento que corresponde. Se trata de una señora joven, se casó joven a los 18 años, terminó el colegio y se casó. Se enamoró de otra persona joven también. Ella desarrolló toda su vida en encarnación. A los 18 años le conoció a este señor. Se casan, de hecho se escapa con el señor, como se hacía antes. Y bueno, y van hacia Asunción, forman la pareja, se casan después, llegan a tener 4 hijos juntos. Y a pesar de este tercer elemento, el elemento un poco de violencia, porque la relación se basaba en la violencia, en el maltrato de parte de este señor hacia Celia, ella seguía con él, tuvo 4 hijos con él. Y ella es una señora muy guapa, muy trabajadora, era profesora en una escuela pública. El señor prácticamente, digamos que se pasaba diariamente violentándola y ella aguantaba, ¿verdad? Y un día toma la decisión, ya con 3 hijos crecidos, un hijo en camino, embarazada de 6 meses aproximadamente. Uno de los niños tenía 4 años, otros 5 y otros 7, y uno en camino. Entonces toma la decisión ella un día, ya no soporta la violencia y deja el hogar. Va a la calle y era de madrugada, tenía que esperar que haya colectivo. No había colectivo, espera que amanezca y sale a buscar dónde vive. Entonces quiero contarle un poco esa historia, quedarme ahí para decirles qué estamos haciendo desde el gobierno justamente para evitar este tipo de historias muy negativas, historias que nos construyen una sociedad justa, una sociedad que dé oportunidad a los niños, porque son los niños los que quedaron en la calle. En realidad los adultos aguantamos, los adultos no tenemos ningún problema en aguantar, y son los niños los que sufren ese tipo de cosas. O sea, es normal que las parejas se separen. Hoy día ya existen mecanismos contemplados dentro de la ley, mecanismos que son rápidos, pero tenemos que protegerle a nuestros niños, ¿verdad? Entonces agradezco muchísimo, doctora Ana Riquelme, presidenta de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, por la invitación de venir a contar hoy un poco lo que estamos haciendo desde el instituto. Muchas gracias, y en su nombre a todos los miembros de las diferentes, todos los miembros de la confederación, los representantes de las federaciones, de las centrales cooperativas y de las cooperativas de base. En su nombre les saludo. Arquitectas, en su nombre un saludo a todas las cooperativistas. Muchas gracias, arquitecta, también por el recibimiento, por ese recibimiento tan caluroso que hemos tenido desde ayer, yo y mi señora. Nos sentimos muy a gusto. Yo creo que estoy medio forzado en la lista de oradores, porque y me reclamó ese el presidente Lincoln, porque ve en la fotografía y decía lideresa. Creo que la primera versión salió así: las lideresas hablarán de cooperativismo, y yo en el medio. Pero después, bueno, las lideresas y los varones líderes también, ¿verdad? Hoy vamos a hablar en nombre de los dos, ¿verdad? Pero más que todo vamos a hablar un poco en nombre de
de los hijos, del futuro para nuestros hijos. Entonces, muchas gracias, ministra, por haber también pensado en, digamos, que hoy estemos aquí, por la invitación que nos extendió. En nombre suyo, un saludo a todas las mujeres, ¿verdad? Y también incluso usted llegó a ser parte de uno de los eventos que organizamos, donde efectivamente comprobó que 8 de cada 10 mujeres que estaban recibiendo, o sea, de cada 10 personas que estaban recibiendo títulos, 8 eran mujeres, por una política que hemos decidido impulsar, una política de incentivos, no una política, digamos, forzada ni nada por el estilo, sencillamente de incentivos. Entonces, gracias a todos ustedes, gracias a los miembros de la prensa, digamos, a todos los compañeros de la administración pública, gracias por estar aquí. Y bueno, continúo un poco con mi presentación. Básicamente nos basamos en una teoría que tiene que ver con cómo impacta la regularización de la tierra en la vida de las personas. Y normalmente siempre los economistas medimos la calidad de la vida a partir del ingreso. Sabemos que no debe ser el único indicador, pero hasta ahora nos cuesta mucho encontrar un indicador que pueda resumir también lo que sería el desarrollo, el progreso, lo que sea. Entonces, lo que tenemos aquí en esta parte es una teoría que dice lo siguiente, ¿verdad? Cuanto más baja es la proporción de tierra titulada de una nación, pero cuanto más alta sea la no titulación de tierra en una nación, más bajo va a ser el ingreso de la gente. Entonces, a mayor proporción de tierras que no están tituladas, menor ingreso. Por el contrario, cuanto más alta, digamos, sea la titulación de tierra, cuanto menos tierras no tituladas tenga una nación, mayor va a ser el ingreso. Una teoría, ¿verdad? Y esta teoría, incluso cuando se contrasta con la evidencia, se encuentra que es aparentemente cierta. ¿Verdad? Acá tenemos la línea roja, refleja de que hay una relación entre una proporción no titulada de tierra, una proporción muy alta no titulada de tierra y bajos niveles de ingreso. Podríamos incluso decir pobreza. Entonces, cuanto menos se titule la tierra, aparentemente más probabilidad de que una nación sea pobre. Entonces, esa es un poco la teoría, ¿verdad? Y a veces la teoría puede ser que no coincida con la realidad, pero acá ponemos, digamos, la teoría y la realidad juntas y parece ser de que es cierto, ¿verdad? La teoría. Entonces, contrastado con la evidencia empírica, digamos, esas iniciales corresponden a varios países. Por ejemplo, el que mayor proporción de tierras tituladas tiene es, ahí tenemos Luxemburgo, creo que tenemos Suecia, Alemania, ¿verdad? Y tienen un alto nivel de ingreso. Esos países tienen un alto nivel de ingreso. Tenemos países africanos, por ejemplo, que tienen una alta parte de sus tierras no regularizadas, no tituladas, países que tienen entre 80 y 90% y sus niveles de ingresos son bajos. Entonces hay una teoría acá de que aparentemente tener tierras no tituladas genera mucho atraso, ¿verdad? Y ustedes saben que hay una política que se llama reforma agraria que tiene por objetivo, dice su carta orgánica, adecuar la estructura agraria. Y ese concepto ya se encuentra hace 106 años en la primera ley de reforma agraria, en la ley de 1918, cuando eso decía modificar, y hoy dice adecuar armónicamente la estructura agraria. ¿Qué significa eso? Significa de que no toda la tierra, además de regularizar la tierra, no tengamos un desbalanceo muy fuerte entre grandes extensiones de tierra y las pequeñas propiedades, que no existan. Entonces la ley dice adecuarla armónicamente, es un condicionante cuando dice armónicamente, ¿verdad? Tiene que hacerse de manera organizada, de manera respetuosa, respetando los derechos de propiedad. Entonces, adecuar armónicamente la estructura agraria a los efectos de integrar al campesino o a sus ocupantes al desarrollo económico y social, fomentando el arraigo. O sea, evitar que gente que no tenga habilidades industriales, habilidades de servicio, tengan que emigrar hacia las ciudades y sufrir humillación, sufrir pobreza. Entonces,
Ustedes saben que los países, la historia de todos los países es casi similar, ¿verdad? Van evolucionando, hay una gran proporción de gente en el campo que desarrolla actividades ancestrales con técnicas ancestrales, ¿verdad? Y si eventualmente se desarraigan, van a las ciudades, les toca vivir peor que incluso en el campo. Entonces la idea es arraigarle a esas personas y que ellos se integran en el desarrollo económico y social, y que sus hijos, si eventualmente llegan a tener habilidades para ir a vivir en mejores condiciones en las zonas urbanas, que lo hagan, ¿verdad? Pero que esa transición sea sin tener que afectar la calidad de vida. Aparece este señor. Nosotros los economistas tenemos un problema y que queremos saber cuál es el secreto para el desarrollo de las naciones. De hecho, así surge nuestra ciencia. Adam Smith, el padre de la economía, se preguntó, ¿verdad?, por qué algunas naciones son ricas y otras naciones son pobres. Se preguntó hace casi 250 años atrás. A partir de ahí ensayamos diferentes teorías. No, porque hay un sector habilidoso que ahorra más, consume menos y ese invierte y digamos acumula capital, y es, digamos, gracias a eso las sociedades van progresando. Aparece otro que dice, no, el conocimiento, la inversión en investigación y desarrollo. Varias teorías tenemos. Tenemos las teorías del capital humano, tenemos las teorías institucionales, neoinstitucionales, ¿verdad? Pero este señor desarrolla una tesis muy interesante, que parece ser que tiene razón también, porque de alguna u otra manera todas estas teorías, ninguna de ellas, ¿verdad?, puede explicar la totalidad del desarrollo, sino cada una de ellas aporta algo al progreso de las naciones. Y este señor es un economista peruano, se llama Hernando de Soto, fue asesor de varios presidentes, incluso en los Estados Unidos, un señor muy reconocido internacionalmente. Él escribió 2 libros. El otro sendero se llama uno para explicar cómo es que la no regularización de tierra en el Perú fomentó la violencia, porque los campesinos se sintieron excluidos del sistema. Los ricos titulaban su propiedad, los pobres no podían titular su propiedad, y eso lo que hacía era fomentar el enojo de los excluidos. Luego estos enojados formaron guerrillas y formaron senderos luminosos. Entonces decía, esto se resuelve no comprando más armamentos, no metiendo más gente presa, sino regularizando las tierras de los campesinos, darle al campesino las tierras que se sientan seguros en su propiedad. Entonces eso escribió en su libro El Otro Sendero. Luego escribió este otro libro que me condenó a mí a estar hoy en el INDER, porque el presidente de la República le encanta esta tesis. En su maestría en la Universidad de Columbia, él leyó este libro y a partir de ahí en su cabeza está que yo tengo que ir a desarrollar esta teoría en el INDER, ¿verdad? Entonces él lee el segundo libro, y el segundo libro, ¿qué es lo que demuestra? Demuestra que en la medida de que los países construyan sistemas, ¿verdad?, contratos sociales le llamamos, o le llaman los abogados y los filósofos, en la medida que construyan sistemas que excluyan a la gente, los países van a ser pobres, porque los contratos van a ser para los ricos. O sea, en la medida que yo quiera registrar un negocio y el sistema sea costoso, el sistema sea engorroso, entonces es muy difícil que las personas de bajos niveles de ingresos puedan tener oportunidades. Y él incluso hace un experimento con un grupo de expertos en varios países, hace experimentos y empieza a decir, bueno, vamos a simular en varios países cuánto tiempo lleva y cuánto cuesta inscribir un taller de confección. Quiero inscribir un taller de confección, o sea, una señora, una máquina de coser con un puesto de trabajo, y encuentra que le lleva casi 290 días inscribir un taller de confección con un puesto de trabajo, y le alcanza casi $1.800 de manera formal, sin coima. Y por el camino encontraron 10 trancas donde le pedían coima, y ellos dijeron, bueno, era un experimento científico que lo estaban haciendo en la práctica. Si nos piden coima, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o no?
Era un problema moral académico, vamos a decir. Entonces dijeron, vamos a pelearle hasta el último, vamos a ir a hablar con el director del funcionario, con el jefe de departamento, el jefe de tal cosa, evitemos pagar coima. Y cuando nos demos cuenta que el no pagar coima pone en peligro la continuidad del expediente, paguemos, dice. Bueno, de los 10 lugares donde le pidieron coima, pagaron 3 veces. Entonces, básicamente lo que demostraron es que construimos contratos sociales excluyentes, inclusive para los ricos, excluyentes para los pobres. Queda un poco la historia del INDER, la institución encargada de regularizar las tierras, fomentar el arraigo e integrar al campesino al sistema económico y social. Y yo le llamo a eso la falla 55-35. ¿Y por qué le llamo la falla 55-35? Porque la reforma agraria arranca en 1918, la primera ley. A partir de entonces pasaron 5 generaciones. Desde entonces, desde la primera ley de reforma agraria, por eso el primer 5, pasaron 5 generaciones. Se aprobaron 5 estatutos. O sea, algunos siempre piensan que es un problema la ley es maravillosa. Y siempre es, bueno, reformemos la ley, cuando en realidad tu ley ya te da todo eso. Nuestra ley es hermosa, parece Holanda nuestra ley. Entonces, 5 generaciones, 5 reformas agrarias, 5 estatutos. ¿De dónde viene el 3? Más de 3 millones de tierras que ha comprado en los últimos años el Estado. Y de esos 3 millones de tierras, 3 millones de hectáreas de tierra, 3,5 aproximadamente, 3,5 millones de hectáreas de tierra que se han expropiado y que debemos todavía, por cierto, debemos 200 millones de dólares aproximadamente porque no lo hemos pagado, violando un principio constitucional que dice que la expropiación tiene que ser previo pago. Y ahora la institución tiene 200 millones de dólares acumulados y no puede entregar el título porque obviamente no hemos adquirido y transferido a nuestro nombre. Entonces tenemos más de 3 millones y medio de hectáreas de tierra. Y el último 5, ¿de dónde viene? Que de todo lo que tenemos expropiado solamente se han transferido 5%. La institución no fue preparada para entregar títulos, no fue preparada para transferir. Y ahí causamos un grave problema, no solamente de carácter social, sino también económico. El funcionario público no se empodera. Hay una tesis que dice que hay un empoderamiento entre el hombre y la tierra. Pero el funcionario público no se empodera, porque él es burócrata, él firma. Se empodera con su firma, con su silla, su escritorio y su RE y su RA. Normalmente siempre está esperando a ver si se va a cobrar o no se va a cobrar el RE. Es el empoderamiento, porque así es la burocracia. Esa es la lógica del sistema público, de la administración pública. Y está bien porque es, digamos, así como fue diseñada la administración pública de todos los países del mundo. Entonces nosotros no nos empoderamos. Luego teníamos 3 millones y medio de hectáreas a nuestro cargo. Nos dio un poder público tremendo, porque a partir de ahí viene el campesino. Ahora que explica todo el titular, ese inmueble. O sea, ¿cuándo me podés dar mi título predial? Y no sé dónde venir dentro de un mes, él está viniendo de 600 kilómetros. Y nadie reaccionaba porque el funcionario pasaba a ser poderoso, en lugar de que el campesino sea el poderoso y empoderado, es que él produzca y él mejore su ingreso. Entonces eso es lo que le llamo la falla 55-35. Y se observa en esa falla la tesis de este señor. Construimos un sistema donde hemos titulado las grandes tierras, pero no le hemos titulado al campesino, no le hemos regularizado, con maltratos, con soborno, con coimas. Vinimos en Encarnación, 8 de cada 10, estuve toda la semana así, 8 de cada 10 reclamos que teníamos era gente que ya pagó hace 30 años su título por su inmueble y nunca le entregaron su título de propiedad. Y entonces esta persona no sabe dónde está, no sabe cuál es la garantía jurídica que tiene un simple ocupante. En Paraguay nosotros más normalmente llamamos a los que están fuera del sistema formal, le llamamos shimbo. Y bueno, esa era la condición del campesino. Y esta es la tesis del señor. Hay una sociedad que aparentemente construye un contrato social, eso son la Constitución Nacional, las leyes, las normas,
y la forma en cómo estructuramos la administración pública, y resulta que le excluimos a los vulnerables. No le incluimos, cuando en realidad al incluirle al más pobre podemos estar creciendo como sociedad. Es un modelo virtuoso. No le quitamos la riqueza a los ricos, ¿verdad?, para dársela a los pobres. Lo que hacemos es creamos valor al permitirle y darle oportunidad a las personas vulnerables. Esa es la historia del INDER. 106 años de exclusión al campesino. Entonces, es un poco la historia que queremos cambiar con una política pública nueva. Porque no podemos vivir en el atraso. No podemos tener un país dual, un país donde tengamos, ¿verdad?, 2.000, 3.000 hectáreas tituladas, con acceso a oportunidades, a financiamiento, a sistemas logísticos, a semillas, y tengamos propiedades de 10, 20 hectáreas no tituladas, ¿verdad?, con una situación inestable, porque al no tener la titulación los inmuebles, esa comunidad se vuelve súper inestable, ¿verdad?, porque ya vienen los jueces y los jueces ya empiezan a hacer reforma agraria, le expulsan al campesino, juzgan y le meten a otro, y nosotros ni siquiera sabemos lo que están pasando en las colonias. Entonces tenemos que empezar a regularizar ese 95% de tierras que falta. Y también una historia de exclusión muy interesante en la reforma agraria. Las mujeres también estaban excluidas. Y esto es un ejemplo. A un varón, un inmueble de 10 hectáreas, traigo un ejemplo, un inmueble de 10 hectáreas en San Pedro, en un asentamiento llamado La Germanina. Entonces, para el varón se le entregaba un inmueble de 10 hectáreas, financiamiento de 10 años de plazo, pero el inmueble le salía 190 millones de guaraníes. Para la mujer, un inmueble de 10 hectáreas, cierto, con unas cuotas de 15 años de plazo, su inmueble le costaba 274 millones de guaraníes. Y esa es la tesis de De Soto. Creamos una barrera invisible para excluir a las personas del sistema, del contrato social. Esto es una barrera de acceso. O sea, en la ciudad no hay problema, en la ciudad hay comercio, hay servicios, y en la ciudad el dinero circula rápidamente, ¿verdad? Entonces un $100 que yo meto hoy en mi bolsillo, probablemente es el mismo $100, o digamos un 100.000 guaraníes que hoy saco mi bolsillo, hago un pago, probablemente en 8 días ese $100.000 está en mi bolsillo, esos 100.000 guaraníes vuelven a mi bolsillo. Es lo que le llaman la circulación, o la forma como se mueve el dinero en la ciudad. En el campo, el dinero, la probabilidad que tengo que ese 100.000 al sacar en mi bolsillo vuelva a entrar, ¿verdad?, 4 veces, es casi nula, ¿verdad? Normalmente va a entrar 2 a 3 veces en un año. No hay circulante, porque no hay la actividad o la cadena productiva que sí existe en la ciudad. Entonces, darle un inmueble a la mujer, decirle que va a tener que buscar 2.700.000 por el valor de su lote, ¿verdad?, y va a tener que pagar eso en diciembre, y además de eso le sumo una tasa de interés usuraria del 68%, cuando el Banco Central regulaba 34%, ¿verdad? Entonces básicamente excluirla ella del sistema. ¿Y qué se decidió? Con el presidente de la República dijimos: eliminemos esa tasa de interés usuraria. No, de hecho no podíamos tener, estaba fuera de la Constitución, porque el Banco Central regula la tasa de interés usuraria, y según me dijo Horacio la pasada era 28%, creo que ahora, la tasa de interés usuraria regulada por el Banco Central, y nosotros teníamos una tasa efectiva del 68%. Y bueno, ¿qué decimos? Tasa de interés 0%. ¿A cuánto le cuesta ahora ese lote a las mujeres en el campo? Le cuesta 140 millones y se lo financiamos en 15 años, sin ningún tipo de recargo. Entonces esa es la decisión que tomamos hace 12 meses atrás, y vamos a ver las teorías que están detrás de esta decisión, porque algunos dirían, ¿verdad?, ¿se le ha beneficiado? No, en realidad, así como la historia inicial que conté, pensamos en los niños. En el fondo, hacer esto es hacer algo por los niños, y les cuento por qué. En primer lugar, como está vinculada a la historia que les conté, la historia de Celia iba a ser muy distinta si ella era la dueña de la casa. Entonces a veces la gente juzga sin saber y dice: ¿por qué Pico lo que no le deja a su marido si todo el día le pega? Jamón, piojota, ¿dónde se va a ir? Era arrimada.
¿Dónde va a ir? La historia es ella quedó en la calle. Después le voy a contar el final de esa historia. Quedó en la calle bajo alumbrado público toda la madrugada. Entonces, no es un problema de que demasiado le gusta que le peguen. No, es de las opciones, las alternativas que le dejaba el sistema o que le deja el sistema. Entonces a veces construimos políticas sin entender bien estructuralmente el problema. Entonces, no, que a una mujer le gusta que le garrotee y la gente le juzga por eso. Dios mío, le juega a tomar y le gusta, porque siempre está con él. Tiene 3 hijos. Es más, si no tuviese hijos, verá, con una probabilidad 90% le dejaba ya al tipo, pero cuando tiene hijos otras cosas, ella piensa en el hijo. Entonces, al entregarle un título de propiedad a la mujer y los niños quedan en un hogar seguro, porque la casa ya es de ella, la propiedad es de ella. Y siempre le advertimos a los varones, le decimos, ahorren plata, pongan a nombre de su señora su título de propiedad, pero pórtense bien. ¿Verdad? No les gusta, les cuento que hay veces que yo pongo así gente entre las personas que están en los eventos públicos que hacemos, y los tipos empiezan a bajarme la caña a mí, ¿verdad? Entonces, pues, por taponada, antes la secreto le digo a la gente, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿por qué decidimos nosotros tener una política de género? ¿Verdad? En primer lugar, para que los niños crezcan en un hogar seguro, ¿verdad? Pero además de eso hay beneficios para los niños, ¿verdad? Según las investigaciones, y casi todas las investigaciones concluyen en esto, ¿verdad? Por cierto, regularizar una tierra tiene beneficios tanto para el hombre como para la mujer. La literatura, o sea, las investigaciones lo que me demuestran es que cuando yo regularizo una tierra, se produce ese segundo elemento que habla ya, empoderamiento. Tanto varón como mujer se empoderan de su inmueble. ¿Y qué significa empoderamiento? Se creen más, se sienten valientes. Al sentirse valientes, sienten que tienen más oportunidad. Van, sacan un préstamo, hacen mejora de suelo, hacen invernadero, sistema de riego. ¿Y qué dice la literatura? Que cuando una persona, independientemente que sea hombre o mujer, recibe un título de propiedad, tiene 82% más de productividad. Yo he visto eso. He visto con una pareja joven en Misiones, en una de nuestras colonias que se llama Monseñor Gavino Rojas, porque la chica se animó, el presidente vino y le entregó un préstamo, el crédito agrícola de habilitación, en uno de esos autos públicos jornada de gobierno. El presidente le entrega, ¿verdad?, el gigantografía, el cheque, y ella se anima y le dice: presidente, un pedido que quiero hacerte, le dice al presidente Santiago Peña, y decime qué. Y dice: yo quiero que me entreguen mis títulos, ya hace más de 50 años que mi abuelo ya falleció y yo ahora, digamos, soy su nieta y vivo en 3 hectáreas y media ahí con mi marido. Y entonces se da la vuelta, el presidente me llama y me dice: vení, pueblo Francisco, para fin de año me vas a entregar el título, ¿verdad? Me dice. Entonces fuimos a visitarle y le preguntamos: ¿cuánto es el crédito, ¿verdad?, sin título de propiedad? 18% le da el crédito agrícola de habilitación. ¿Cuánto es si vos le llevas tu título de propiedad? 8%. Bueno, entonces ellos se estaban animando ya con su marido, estaban haciendo invernaderos, sistemas de riego, están haciendo técnicas de mejora de suelo, con miras ya a recibir su título de propiedad. Cecilia se llamaba la chica, una señorita joven, ¿verdad?, que estaba casada con un ingeniero agrónomo joven también. Entonces, la regularización de la tierra tiene impacto tanto sobre el hombre como sobre la mujer, ¿verdad?, en términos de empoderamiento. Pero en términos de género hay más empoderamiento, porque hay una teoría de la sociología que dice que en un hogar tiene su sistema de gobierno, ¿verdad? En un hogar gobiernan los dos, ¿sí? Gobiernan el hombre y la mujer, los dos participan del gobierno. Y esta teoría lo que dice es que generalmente el peso del gobierno recae en el hombre porque el hombre tiene mayor cantidad de activos o tiene más elementos materiales que sustentan su poder. Entonces él es el que sale, hace la casa, trae, ¿verdad? Si la mujer se integra con él en el mercado, ahí hay empoderamiento porque siente que se están equilibrando. Le llaman la teoría del equilibrio intrafamiliar a ese género. Cuando vos le das un título de propiedad a una mujer, ¿verdad?, además de ese empoderamiento con su propiedad,
se produce un empoderamiento familiar. Porque cuando ella tiene un activo, entonces dice, vení, podamos conversar, le dice al esposo. Yo quiero tomar decisiones también, ¿dónde? A través del gasto. Y ahí entonces empieza a equilibrarse, porque ahora ella tiene el título de propiedad. Y empieza a equilibrarse las relaciones de poder intrafamiliar. Y a tomar decisiones en el gasto, ¿verdad? La literatura, la investigación lo que nos demuestra es que en hogares donde la mujer tiene el título de propiedad, comparado con otros hogares donde la mujer no tiene un título de propiedad, en esos hogares los niños tienen un consumo 20% más de calorías. 20% más de calorías, o sea, se alimentan mejor. En esos hogares, si yo tomo una mujer con un título de propiedad y lo comparo con una mujer que no está empoderada porque no tiene título de propiedad, sus hijos tienen 40% más de rendimiento escolar. Además de eso, en los hogares donde la mujer tiene el título de propiedad, los niños tienen mejores condiciones de salud. Por lo tanto, una política de género, si bien es cierto, puede llevar a buscar el equilibrio en la relación de poder entre el hombre y la mujer, porque le debemos a la mujer. Bueno, me contaba un abogado, me decía que, no sé, yo no conozco, pero una persona muy preparada me decía que este movimiento donde la mujer busca su espacio tiene que ver con el hecho de lo que hemos, digamos, de todo lo que hemos hecho los varones también. Por ejemplo, decía anteriormente en el Código Civil, si un hombre quería divorciarse, solamente tenía que ir a acusarle a la esposa de infidelidad y ya está, ya se divorciaron, sin prueba. Si la mujer era la que quería divorciarse y se iba y le quería acusar a su marido de divorcio, le decía, tenés que traer la ley, le decía, tenés que traer pruebas concretas del acto, ¿verdad? Entonces tenía que ir a pescar ahí que su marido esté en plena acción, ver una foto, antes no había ni cámara, eso se modificó ya, ¿verdad? Y la mujer lo que está buscando es justamente ese equilibrio del espacio con el esposo, el equilibrio del poder. Bueno, y eso es lo que estamos viendo, a pesar de que tenemos que ser honestos, y yo creo que se está desbalanceando en nuestra contra ya, creo que se les está yendo un poco la mano, ¿verdad? Por más que después mi señora me va a cobrar, ahora acá me está escuchando y no le miro, no por si me mire mal y me cohiba, ¿verdad? Pues le tengo miedo. Bueno, entonces en esos hogares los niños revelan mejores condiciones de salud. ¿Cómo está funcionando en estos 12 meses esa política de incentivo, de eliminar esa barrera de acceso? Básicamente lo que teníamos es, antes, entre enero y julio de 2023, por ejemplo, en promedio, el 43% de los títulos que entregábamos se iban a las mujeres. Sin embargo, en estos últimos 12 meses encontramos que el 51% de los títulos de propiedad entregamos. O sea, los varones están haciendo caso, están actuando por incentivos. La familia ahorra unos cuantos. Entonces las familias están ahorrando dinero y al mismo tiempo asignándole a la mujer el poder que le corresponde, y están titulando más. El asentamiento donde fuimos con la ministra era una cosa excepcional, por eso le invitamos a la ministra, nos acompañó, le estamos haciendo el seguimiento. 8 de cada 10 títulos que entregábamos ya eran para mujeres, 8 de cada 10. 8 de cada 10 títulos. Es una cosa interesante, trabajamos sobre los incentivos, no le obligamos a nadie, le damos el incentivo para que la gente tome, para que las familias tomen su decisión. Y bueno, finalmente, Celia encontró una compañera de trabajo, ¿verdad?, que le dio un espacio en el fondo de su patio. Ella construyó ahí su casita, pudo después comprar un inmueble municipal, cierto, en un lugar bajo, inundable, pero era su casa, orgullosa y feliz. Llegó a tener un hijo más, 5 varones, y de los 5 varones, 3 salieron universitarios, y uno de los que le está hablando hoy, digamos, es el niño de 5 años. Muchísimas gracias a todos.